Me encontraba junto al ataúd de mi madre, recibiendo las condolencias en silencio, cuando mi esposo se inclinó lo suficiente como para que solo yo pudiera oírlo. Necesitarás el nuevo código cuando regresemos, dijo Isen. Me giré lentamente hacia él. ¿Qué nuevo código? El código de seguridad. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Cambié el código de seguridad de tu casa de playa de $42 millones esta mañana. Por un instante, pensé sinceramente que el dolor me había hecho malinterpretarlo. ¿El funeral de mi madre me pareció el momento adecuado?, pregunté. Se encogió de hombros bajo su traje negro a medida, como si estuviéramos hablando de reservas para cenar en lugar de la casa de mi familia. Pensé que no había razón para esperar, y antes de que lo compliques. Bajó aún más el tono de voz. Si no te gusta, podemos terminar con este matrimonio. A nuestro alrededor, la gente abrazaba a sus familiares, secaba lágrimas y hablaba en voz baja sobre la bondad de mi madre. Un pastor agradeció a todos su asistencia. Mi tía consolaba a mi primo pequeño. Mi marido eligió ese preciso instante para decirme que había tomado el control de mi casa. Me miró a la cara, esperando que entrara en pánico. En cambio, sonreí. No fue una sonrisa forzada. No fue una sonrisa de enfado. Solo lo suficiente para que creyera que ya había ganado. Sus hombros se relajaron al instante. Interpretó mi silencio como una rendición. Lo que no comprendía era que la pregunta que me rondaba por la cabeza no tenía nada que ver con el nuevo código de seguridad. Era mucho más sencillo. ¿Quién le había convencido de que la casa de la playa seguía usando ese sistema? El velorio continuó a nuestro alrededor, pero de repente todo se sentía extrañamente distante. La gente se me acercaba una tras otra, compartiendo historias sobre mi madre. Hablaban de cómo siempre recordaba los cumpleaños, de cómo años atrás había pagado discretamente las facturas médicas de una vecina. De cómo, de alguna manera, había logrado que todos se sintieran como de la familia. Les agradecí sinceramente a cada uno. Incluso logré esbozar una sonrisa genuina cuando una de sus amigas más antiguas me abrazó y me susurró: estaba muy orgullosa de ti. Isen nunca se separó de mi lado. No porque quisiera apoyarme, sino porque no dejaba de observar mis reacciones. Cada pocos minutos, su mirada se dirigía hacia mi bolso, donde guardaba el teléfono. Cualquier vibración lo hacía bajar la vista antes de que yo pudiera hacerlo. No se preguntaba si otro miembro de la familia había llamado. Se preguntaba si lo había hecho el abogado de mi madre. Eso, por sí solo, me reveló más que cualquier confesión. Durante los últimos 3 años, Isen se había convertido poco a poco en la persona a la que todos admiraban. Siempre se ofrecía voluntario para encargarse de los asuntos complicados. Insistía en revisar los estados de cuenta de las inversiones porque yo estaba demasiado ocupado. Se ofrecía a hablar con los contratistas porque entendía mejor la administración de propiedades. Cuando sus amigos lo elogiaban, él reía con modestia. Solo intento quitarle un poco de presión a Vanessa. Todos pensaban que era sobreprotector. Solo mi madre me miró después y me preguntó en voz baja: ¿estás segura de que te está ayudando o reemplazando? En aquel entonces, lo defendía siempre. Mamá, le das demasiada importancia. Ella nunca discutía. Simplemente asentía y cambiaba de tema. Ahora desearía haberle escuchado con más atención. Isen metió la otra mano en el bolsillo. Aquí tengo el nuevo código guardado, dijo con naturalidad. Cuando salgamos de aquí, deberíamos ir directamente a la casa de la playa. Es hora de seguir adelante. Seguir adelante. Esas fueron sus palabras. No lamentarse. No honrar a mi madre. Seguir adelante. Como desees, respondí con calma. Parpadeó, casi sorprendido por la facilidad con la que acepté. Al otro lado del vestíbulo, vi al abogado de mi madre hablando en voz baja con varios familiares. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Me hizo un leve gesto con la cabeza antes de retomar su conversación. Isen ni se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado creyendo que tenía el control de lo que sucedería a continuación. Mientras él, orgulloso, metía la mano en el bolsillo para mostrarme el teléfono con el nuevo código de seguridad, solo un pensamiento resonaba en mi mente.
¿Quién le había dicho que la casa seguía controlada por ese sistema? Los últimos asistentes al funeral comenzaron a marcharse hacia el estacionamiento. Sus conversaciones se desvanecieron en susurros respetuosos. Isen apoyó suavemente una mano en mi espalda. Vamos, dijo. No hay razón para quedarse más tiempo. Volví a mirar la fotografía de mi madre que reposaba junto a las flores. Me despediré. Ya lo has hecho. Su respuesta fue demasiado rápida. No intentaba consolarme. Quería irse antes de que alguien nos detuviera. Me dirigí sola al frente de la capilla y apoyé las yemas de los dedos sobre la madera pulida del ataúd de mi madre. Siempre me decías que la gente se rebela cuando cree que ya ha ganado, susurré. Luego enderecé los hombros y volví hacia Isen. Estoy lista. Su sonrisa se amplió. El trayecto hasta la casa de la playa fue inusualmente tranquilo. Normalmente, el viaje de 2 horas por la costa era una de mis rutas favoritas. A mi madre le encantaba señalarme los pequeños pueblos pesqueros y las playas escondidas que había descubierto décadas atrás. Hoy, Isen llenó cada silencio. Sabes, comenzó con naturalidad, ese lugar podría quedar increíble después de una renovación. Miré por la ventanilla del pasajero. Oh. Abrimos la cocina, dijo, gesticulando con seguridad, como si ya lo viera. Reemplazamos esos viejos pisos de madera, continuó antes de que yo respondiera. Habría que ampliar la suite principal. Probablemente derribaría 2 paredes. Probablemente. Yo lo haría. Nosotros no. No si quisieras. Hablaba como un dueño, dando instrucciones a un contratista. Simplemente asentí. Lo interpretó como un acuerdo. Cuanto más avanzábamos, más seguro se sentía. Ya he estado pensando en qué arquitecto contratar. ¿Tienes? Por supuesto. Sonrió. Ahora sí que es nuestro hogar. Me volví hacia él por primera vez desde que habíamos salido del cementerio. ¿Nuestra casa? Se rió suavemente. Vanessa, estamos casados. Su tono denotaba la tranquila paciencia de quien le explica algo obvio a un niño. No tiene sentido fingir que todo está separado para siempre. Observé cómo apretaba ligeramente las manos alrededor del volante. Esto no tenía que ver con el matrimonio. Nunca lo había tenido. Se trataba de posesión. En retrospectiva, las señales de advertencia habían estado presentes durante los últimos 3 años. Cada vez que asistíamos a reuniones de inversión, Isen insistía en responder a las preguntas dirigidas a mí. Si a Vanessa no le importa, decía con una sonrisa encantadora, se lo explicaré. En las cenas, bromeaba diciendo que odiaba ocuparme de las finanzas. Estaría perdido sin él, les decía a los demás. Lo extraño era que yo había construido toda mi carrera negociando transacciones inmobiliarias comerciales multimillonarias. Negocié proyectos multimillonarios para mis clientes. Sin embargo, de alguna manera, mi propio marido había convencido a nuestros amigos de que lo necesitaba para que gestionara mis asuntos. Todos se rieron. Todos le creyeron. Todos excepto mi madre. Después de una cena familiar casi un año antes, ella había lavado los platos en silencio a mi lado. ¿Isen ha vuelto a preguntar por la casa de la playa? Sonreí. ¿Le gusta? Ella seguía enjuagando un plato. No. Me miró fijamente. Le gusta tener cosas. En aquel momento, lo defendí sin dudarlo. Ahora, sentada a su lado en el coche, casi podía oír su voz. Isen miró mi teléfono, que estaba en la consola central. Vibró una vez. Inmediatamente desvió la mirada. ¿Quién era? No lo he comprobado. Probablemente deberías. Su respuesta fue demasiado rápida. No tenía curiosidad. Estaba ansioso. Cogí el teléfono. Un mensaje sin leer. Del señor Lanford, el abogado de mi madre. Sin abrirlo, volví a bloquear la pantalla. ¿No vas a leerlo? Preguntó Isen. Puedo esperar. Apretó los dedos con fuerza alrededor del volante. Ya lo leí. Sonreí levemente. No va a ninguna parte.
Durante los siguientes kilómetros, apenas habló. Su confianza se había resquebrajado ligeramente. No sabía si yo sabía algo. No sabía si el abogado ya se había puesto en contacto conmigo. Y la incertidumbre lo incomodaba. Justo antes de girar hacia la carretera costera privada que lleva a la propiedad frente a la playa, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez abrí el mensaje. Solo aparecieron 5 palabras en la pantalla. No expliques nada todavía. Bloqueé el teléfono sin decir una palabra más. ¿Qué dijo?, preguntó Isen. Miré fijamente al frente a través del parabrisas. Ya lo sabrás. Las verjas de hierro de la casa de playa aparecieron a la vista, erguidas exactamente donde siempre habían estado, con el Pacífico como telón de fondo. Más allá, la casa de 3 pisos dominaba el océano, y sus ventanales que iban del suelo al techo reflejaban el sol del atardecer. Mi madre solía decir que la casa no era valiosa por su precio. Era valiosa porque 4 generaciones de nuestra familia habían celebrado allí cumpleaños, bodas y fiestas. Isen veía algo completamente distinto. Aparcó el todoterreno y sonrió. Aquí es donde todo cambia. Salí sin contestar. Mientras caminábamos hacia la puerta, vi 2 SUV de lujo estacionados al otro lado de la calle. Isen siguió mi mirada. Ah, claro, dijo con naturalidad. Invité a un par de personas a pasar por aquí. Levanté una ceja. Hoy. Mis socios comerciales ya estaban cerca. Supuse que les gustaría ver la propiedad. ¿Sus socios? ¿La tarde del funeral de mi madre? No solo había planeado tomar el control de mi casa. Quería testigos. En cuestión de segundos, Mark Sullivan y Jason Reed cruzaron la calle. Ambos eran desarrolladores con los que Isen había trabajado durante años. Vanessa, dijo Mark con torpeza, siento mucho lo de tu madre. Gracias. Jason me estrechó la mano antes de mirar a Isen. ¿Estás listo? Isen sonrió. Por supuesto. Quería que alguien celebrara su victoria. Caminó con paso firme hacia el teclado junto a la puerta. Este es el código del antiguo propietario, bromeó. Luego, introdujo 6 números. El teclado emitió un pitido. Una luz roja parpadeó. Acceso denegado. Isen frunció el ceño. Qué raro. Volvió a introducir el código. Otra luz roja. Acceso denegado. Jason se removió incómodo. Quizás marcaste el número equivocado. No lo hice. Isen introdujo la secuencia con cuidado por tercera vez. La puerta seguía cerrada con llave. Su sonrisa confiada desapareció. Tiene que haber un retraso, murmuró Isen. Sacó el teléfono y revisó la nota con el código que había programado esa mañana. Es correcto. Lo intentó una vez más. El teclado emitió un tono de advertencia más fuerte. Se registró un intento de acceso no autorizado. Mark miró a Jason. Jason me miró a mí. Ninguno de los dos dijo una palabra. Isen forzó una risa. Deben estar actualizando el software. Crucé los brazos. No lo sé. Me miró fijamente. No parece sorprendido. Últimamente he aprendido a no sorprenderme por casi nada. Apretó la mandíbula. Un vehículo de seguridad blanco se dirigió lentamente hacia la entrada. Se detuvo junto a la puerta. Un guardia de seguridad uniformado bajó del vehículo con una tableta digital. Ni siquiera miró a Isen. En cambio, caminó directamente hacia mí. Buenas tardes, señora Carter, dijo con voz tranquila y profesional. Le doy mi más sentido pésame por su pérdida. Gracias. Asintió respetuosamente antes de continuar. Esta mañana recibimos una alerta sobre una interferencia no autorizada en uno de los sistemas de acceso activo de las propiedades. Isen dio un paso al frente de inmediato. Soy su marido. El gerente lo reconoció con un breve asentimiento. Lo entiendo. Luego volvió a prestarme atención. Como único administrador autorizado, quería notificarle personalmente que cada intento de acceso ha sido documentado automáticamente.
Las palabras cayeron como cemento. Mark miró lentamente a Eisen. ¿Único administrador fiduciario? Jason frunció el ceño. Pensé. Eisen interrumpió. Debe haber algún error. No existe, respondió el gerente con calma. Dio un golpecito en su tableta. La persona que modificó el teclado obsoleto generó un registro de actividad completo con fecha y hora. El rostro de Eisen perdió el poco color que le quedaba. ¿Obsoleto? El teclado conectado a esta entrada no ha controlado el acceso a la residencia durante varios meses. Nadie habló. El estruendo de las olas del océano contra los acantilados pareció de repente más fuerte que el silencio que nos separaba. El jefe de seguridad abrió una carpeta de cuero que llevaba consigo. Sacó un sobresellado de color crema con mi nombre escrito en el anverso con la inconfundible letra de mi madre. Me lo extendió. Mis instrucciones fueron muy específicas. Lo acepté con cautela. Me miró fijamente y dijo, tu madre nos ordenó que solo te entregáramos esto si ocurrían los sucesos de hoy. Observé la letra de mi madre durante varios segundos antes de abrir el sobre. Era más grueso de lo que esperaba. Dentro había una pila de documentos cuidadosamente ordenados, sujetos con un clip plateado, junto con una carta manuscrita doblada. Eisen dio un paso involuntario hacia mí. Vanessa, hablemos antes de que leas eso. No le contesté. Primero desdoblé la carta. La letra de mi madre era firme, elegante e inconfundible. Mi queridísima Vanessa, si estás leyendo esto hoy, entonces mi mayor temor no era infundado. Alguien ha intentado arrebatarme lo que nunca le perteneció. Por favor, no lo interrumpas. Deja que termine de revelar quién es. Tragué saliva con dificultad. Incluso después de su muerte, de alguna manera sonaba completamente tranquila. Se oyeron pasos que se acercaban por detrás. Vanessa. Me giré y vi al señor Lanford, el abogado de mi madre, que se acercaba con un maletín de cuero en la mano. Siento no haber podido contactar con ustedes antes, dijo con amabilidad. Asentí con la cabeza. Me contactaste justo cuando mamá quería que lo hicieras. Eisen forzó una sonrisa. Me alegra que estés aquí. El señor Lanford lo miró cortésmente. Supongo que sí. Eisen extendió la mano. Creo que ha habido un malentendido sobre la seguridad de la propiedad. No lo ha hecho. La respuesta del abogado fue inmediata. El malentendido es suyo. El señor Lanford abrió su maletín y sacó varios documentos certificados. Hace aproximadamente 8 meses, dijo, su madre le indicó a nuestra oficina que iniciara la reestructuración de la propiedad de la casa de la playa. La expresión de Eisen se congeló. ¿Qué reestructuración? La propiedad fue transferida al fideicomiso costero de la familia Carter. Me entregó los documentos certificados del fideicomiso. La señora Vanessa Carter es la única fideicomisaria. Asentí en silencio. Todas las páginas llevaban mi firma. Todos los documentos se habían archivado meses antes del fallecimiento de mi madre. Eisen apartó la mirada de los papeles y me miró. Tú lo sabías. Hice. Sus ojos se abrieron de par en par. Nunca me lo dijiste. No. Su voz se elevó. ¿Por qué no se lo dijiste a tu marido? Antes de que yo pudiera responder, el señor Lanford lo hizo, porque los fideicomisarios no tienen la obligación de revelar la administración privada del fideicomiso a personas que no poseen autoridad legal sobre los activos del mismo. Eisen abrió la boca. No le salieron las palabras. El responsable de seguridad volvió a tocar su tableta. Creo que hay que aclarar un punto más. Giró la pantalla hacia Eisen. Esta mañana, a las 8:17, alguien intentó cambiar las credenciales de acceso en un teclado inactivo. Repasó el informe. A las 8:21 se registró otro intento no autorizado. Otro intento. A las 8:23, un tercer intento. Levantó la vista. El sistema de seguridad ya había sido reemplazado y desconectado de este teclado 4 meses antes. Eisen parpadeó. ¿Qué? El teclado que modificaste ya no controla el acceso a la residencia. Jason se frotó lentamente la nuca. Entonces. Mark terminó la frase.
cambiaste un código que en realidad no hacía nada. El jefe de seguridad asintió. Correcto. Un profundo silencio se apoderó del grupo. Ethan me miró con desesperación. Vanessa, solo lo cambié porque pensé. ¿Pensaste qué? Pensé que ambos deberíamos tener el control. Sostuve su mirada. Entonces, ¿por qué me dijiste, si no te gusta, podemos terminar con este matrimonio? Sus hombros se encogieron. No lo decía en ese sentido. Lo hiciste. No. Elegiste el funeral de mi madre. Bajó la mirada. Ya no había nada que negar. El señor Lanford volvió a meter la mano en su maletín. Hay otro asunto. Colocó una carpeta delgada sobre el capó del todoterreno de Ethan. Dado que el fideicomiso preveía la posibilidad de una interferencia no autorizada, cada intento de alteración generaba automáticamente un archivo de conservación legal. Ethan frunció el ceño. ¿Un qué? Un registro probatorio completo. El abogado abrió la carpeta con calma. Registros de seguridad. Colocó un documento. Registros de acceso. Otro. Marcas de tiempo. Otro. Fotografías del sistema de vigilancia. Otro. E informes de autenticación que confirman la identidad de la persona que realizó cada acción. Ethan contempló en silencio la creciente pila de papeles. Todo lo que había hecho esa mañana estaba documentado. Cada segundo. Cada intento. Cada fracaso. Mark retrocedió un paso con cortesía. Jason lo siguió. Ninguno de los dos miró ya a Ethan a los ojos. Ya no veían a un promotor inmobiliario seguro de sí mismo. Veían a un hombre cuyas propias acciones se habían convertido en pruebas en su contra. Ethan me miró por última vez. Vanessa, por favor. Antes de que pudiera responder, el señor Lanford levantó la mano con delicadeza. Hay un último documento que su madre quería que se leyera en voz alta. El señor Lanford desdobló con cuidado la última carta y me miró. Vanessa, dijo en voz baja, tu madre me pidió que la leyera tal y como ella la escribió. Asentí con la cabeza. La brisa marina traía el aroma a agua salada a través de la entrada abierta, mientras todos permanecían en completo silencio. Él comenzó a leer. A mi hija, mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Si estas palabras se leen hoy, entonces alguien ha confundido el acceso con la propiedad. Ethan bajó la cabeza. No tiene nada de malo compartir un hogar con alguien a quien amas, pero en el momento en que alguien cree que el amor le da derecho a controlar lo que pertenece a otra persona, deja de proteger la relación y comienza a proteger su propia ambición. Nadie se movió. Incluso el personal de seguridad permaneció en silencio, a una distancia respetuosa. Vanessa, si esta carta se ha vuelto necesaria, entonces necesito que recuerdes algo. El señor Lanford me miró brevemente antes de continuar. Nunca desconfié del matrimonio. Desconfié del privilegio. Una lágrima rodó por mi mejilla. No me la sequé. La casa de la playa es solo un edificio. Lo que importa es que nunca renuncies a tu paz simplemente porque alguien te la exija. El abogado dobló la carta con cuidado. Con esto concluyen las instrucciones de su madre. Durante varios segundos, nadie habló. Finalmente, Ethan rompió el silencio. Lo siento, dijo con la voz quebrada. Cometí un error terrible. Lo miré con calma. No. Frunció el ceño. Esto no fue un error. Sus hombros se tensaron. Un error es olvidar un aniversario. Lo miré fijamente a los ojos. Esperaste hasta que enterré a mi madre. Di un paso lento hacia él. Cambiaste el código de seguridad de una propiedad que no era tuya. Otro paso. Amenazaste con acabar con nuestro matrimonio si no estaba de acuerdo. Abrió la boca. No le salieron las palabras. Lo planeaste. Desvió la mirada lentamente. Ya no había nada que defender. Mark se aclaró la garganta. Ethan. Ethan no respondió. Mark miró a Jason antes de volver a hablar. Creo que nos vamos. Jason asintió de inmediato. Yo también.
Ninguno de los dos le estrechó la mano a Isen. Ninguno le ofreció palabras de aliento. Simplemente regresaron a sus vehículos y se marcharon sin decir una palabra más. Verlos marcharse decía más que cualquier argumento. El público que Isen había invitado para presenciar su victoria, en cambio, había presenciado su humillación. El señor Langford me entregó los documentos del fideicomiso. Todo sigue exactamente como lo dispuso su madre. Las acepté con cuidado. El fideicomiso costero de la familia Carter es irrevocable. Sonrió levemente. Usted es el único fideicomisario. Nadie más tiene autoridad sobre esta propiedad. Asentí con la cabeza. Lo entiendo. Continuó, nuestra oficina ya ha preservado las pruebas de hoy. Los intentos de acceso no autorizado, los registros de seguridad, las grabaciones de vigilancia y los registros de autenticación digital han sido protegidos. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Como abogado especializado en bienes raíces comerciales, había pasado años protegiendo a mis clientes de reclamaciones fraudulentas. Ahora, las pruebas me protegían a mí. Isen parecía exhausto. Nunca quise esto. Lo miré a los ojos por última vez. Sí, lo hiciste. Negó con la cabeza. Quería que construyéramos un futuro juntos. Respondí en voz baja, querías tener el control. Esas 4 palabras pusieron fin a la conversación. No replicó. No podía. El proceso de divorcio comenzó unas semanas después. El intento de Isen de interferir con los bienes fideicomitidos quedó registrado en los archivos legales. Los registros de seguridad, los registros de acceso con fecha y hora y las grabaciones de vigilancia conservados no dejaban lugar a dudas. Su reputación se vio afectada casi de inmediato. Varios inversores se retiraron discretamente de los proyectos que habían planeado con él. Los socios comerciales que antes elogiaban su seguridad dejaron de contestar sus llamadas. La historia que circuló no trataba sobre un promotor inmobiliario exitoso, sino sobre un hombre que intentó reclamar la propiedad de un inmueble que legalmente pertenecía a otra persona, mientras su esposa enterraba a su madre. El daño no fue causado por los chismes. Fue causado por sus propias decisiones. Para mí, la vida poco a poco volvió a ser tranquila. Meses después, regresé sola a la casa de la playa. El océano lucía exactamente igual que siempre. Las olas rompían contra la orilla con el mismo ritmo sereno que tanto le gustaba a mi madre. Abrí la puerta principal. No porque necesitara demostrar que era la dueña, sino porque finalmente estaba lista para volver a casa. Dentro, dejé casi todo tal como ella lo había diseñado. Su sillón de lectura favorito seguía junto a las ventanas con vistas al agua. Las fotografías permanecían donde las había colocado. La cocina aún conservaba la calidez de innumerables celebraciones familiares. En lugar de convertir la casa en un símbolo de conflicto, permití que se convirtiera en lo que mi madre siempre había deseado, un lugar donde la familia se reuniera porque se querían, no porque quisieran algo. Durante los meses siguientes, organicé cenas familiares tranquilas. Celebré cumpleaños con mis sobrinos y abrí las puertas de mi casa para eventos benéficos de recaudación de fondos en apoyo de programas comunitarios locales que le importaban profundamente a mi madre. Cada vez que pasaba por esas habitaciones, recordaba algo que me había dicho una vez. La verdadera seguridad no es un teclado, Vanessa. Es saber que nadie puede obligarte a renunciar a tu paz. De pie en el balcón mientras el sol se ocultaba en el horizonte, finalmente comprendí lo que ella había intentado enseñarme durante años. Isen había cambiado un código de seguridad. Mi madre había protegido mi futuro. Y eso lo cambió todo.